un pretest para que ustedes lo puedan completar y eso va a servir como su asistencia, ¿ya? Hasta que el resto también se vaya conectando. Entonces empezamos. Listo. Los puntos importantes que vamos a tratar ahorita son la puntualidad, ¿no? La tolerancia va a ser máximo de 5 minutos, ¿ya? La participación continua en clase. Eso te va a ayudar mucho a que refuerces, ¿no? Siempre es bueno, mejor equivocarse aquí en la clase, que es una asesoría que te está ayudando para tanto aprender patología así como pasar el curso, a que equivocarse en el examen. Entonces, siempre cualquier duda, pregunta, comentario que tengan, recuerden hacerla, ¿no? Y el que más participa en la clase, yo voy a estar apuntando acá en una libretita los nombres para que se lleven una de grabada de la siguiente clase, que vendría a ser inflamación, ¿no? Prender la cámara, ahorita los que prendan la cámara ya se les va a dar una de grabada para la siguiente clase, que va a ser la clase de inflamación patológica. Y bueno, también otra manera de ganar una de grabada va a ser obtener 20 en el pasito, ¿no? Que va a constar de 5 preguntas. El pretest solo se lo toma como un control de asistencia, pero el post-test ya va a ser importante porque si obtienes 20 puntos, ahí ya te vas a obtener la de grabada. A ver, ¿quiénes ya prendieron su cámara? Si el que prende, recuerden que se lleva una de grabada para la siguiente clase, que va a ser inflamación patológica. A ver, ¿quién me apoya con eso? Sé que es un poco difícil, chicos, prender la cámara porque podemos estar con pijama en nuestras casas, todo, ¿no? Pero me gustaría conocerlos un poquito más y también saber a quiénes tengo al frente, ¿no? Para saber que no estoy hablando sola. A ver si me colaboran. Muchas gracias, Miguel. Ya te ganaste tu de grabada. Hola. Los siguientes, por favor, también sí pueden prender su cámara. Y bueno, otra cosa muy importante van a ser que solo se van a aceptar 3 faltas, ¿no? A la cuarta falta, lamentablemente, vamos a tener que sacarlo del grupo de asesorías porque hay muchos chicos también que están en espera de poder entrar. Entonces, si por algún motivo tienes algún inconveniente, no puedes venir, entonces yo creo que lo mejor sería darle la oportunidad a otra persona. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el sílabos que vamos a ver tanto en el parcial como vamos a ver en el final, ¿no? Primero vamos a ver la lesión celular, muerte celular, inflamación aguda y crónica, ¿no? La reparación celular y regeneración, cicatrización, trastornos hemodinámicos como el edema, trombosis, infarto, shock, inmunopatología y enfermedades ambientales y ocupacionales, ¿no? Y en el final vamos a ver neoplasias 1, neoplasias 2, enfermedades metabólicas, enfermedades infecciosas 1 y 2 y enfermedades genéticas y del desarrollo, ¿no? Entonces vamos a tratar todos estos temas, recordando siempre que después de ver todos los temas en el parcial, vamos a hacer como un Kahoot de preguntas, ¿no? Con todos los temas que han sido tocados. Esas preguntas van a ser de exámenes pasados para que ustedes puedan medir sus conocimientos. Y en el final también vamos a desarrollar lo mismo, ¿no? Para que ya todos los conocimientos queden sellados. ¿Cuáles son los objetivos del curso? Primero y más importante es aprender patología, tanto en teoría como práctica, ¿no? Tratando de aplicar los conocimientos, porque si tú sabes teoría y te conoces muy bien teoría, te va a ser mucho más fácil reconocer las láminas y conocer lo que es la práctica. El segundo objetivo va a ser aprobar el curso, ¿no? Pero no es lo más importante. Lo más importante siempre va a ser aprender patología 1 para prepararnos para lo que vendría a ser patología 2, ¿no? Que ya va a ser un poquito más complicado. Y también afianzar los conocimientos, ¿no? Si hay personas que ya han llevado el curso y se están aquí inscribiendo en esta asesoría, también bienvenidos sean. Pueden también afianzar sus conocimientos con todo este programa. Y bueno, eso sería la pequeña introducción que vamos a tener el día de hoy. Entonces, ahora vamos a pasar a la clase. La primera clase va a ser lo que es la lesión celular, pero antes de eso voy a tomar la lista, voy a enviar por el chat lo que vendría a ser el pretest para que ustedes lo llenen. Aquí, por ejemplo, hay una imagen del libro base para patología que es el Robbins. Los que quieren me lo pueden pedir, ahí tiene mi número de WhatsApp, me lo pueden pedir por el grupo.
o también me lo pueden escribir por un correo y yo se los mando. Igual al final de cada clase les digo más o menos de qué hoja, de qué capítulo he sacado todo lo que vendría a ser la teoría. Listo, entonces vamos a poner por el chat aquí el pretest para que lo llenen. A ver, un ratito chicos, voy a poner el pretest en el chat. Ya listo, ya, ¿me confirman por favor si se ve por el chat el pretest? ¿Sí se ve? ¿Se ve por el chat del pretest? Sí, ya, gracias Manuel André. Listo, entonces ahora vamos a empezar ya con el tema de hoy día, que vendría a ser lo que es lesión celular, adaptación, y un poquito también vamos a tocar lo que es apoptosis, ¿no? Cuáles son las vías y todo lo demás. Entonces, vamos a empezar con este cuadro de acá, que es muy importante para poder entender toda la clase. Nosotros vamos a tener acá una célula normal, ¿no? La célula normal se va a encontrar en una homeostasis, ¿no? Y bueno, viene un estrés constante a esta célula, y lo que va a ocasionar esta célula para poder sobrevivir a este estrés va a tener una adaptación, ¿no? Una adaptación de la célula, ya sea una hipertrofia, una atrofia, una hiperplasia, metaplasia y displasia. Una vez que, por ejemplo, este estrés se retire, otra vez la célula va a llegar a ser normal, ¿no? Va a ser una lesión reversible, ¿no? Va a llegar a ser normal. Pero supongamos que esta célula tiene una incapacidad de adaptación a este estrés, va a ocasionar una lesión celular, ¿no? Y esta lesión celular en el tiempo va a ser crónica, no va a estar constante día tras día, y va a ser grave y progresiva en el tiempo. Por lo tanto, esta lesión celular va a ser irreversible, o sea, la célula ya no se va a poder reparar. Entonces, como la célula ya no se puede reparar, solo tiene dos opciones. Uno vendría a ser la necrosis, que es una muerte celular, y otro vendría a ser la apoptosis, ¿no? Que es una muerte celular programada. Ahora ya vamos a ver cuáles son las diferencias entre estas dos, entre la necrosis y la apoptosis, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenemos acá un estímulo lesivo, de todas formas, nos da una lesión celular. Si esta lesión celular es leve y temporal, llega a ser una lesión reversible, por lo tanto la célula puede regresar a su estado normal. Pero como lo repito, si es grave y progresiva, crónica en el tiempo, se vuelve una lesión irreversible, ¿no? Por lo tanto, quedan dos opciones, necrosis y apoptosis. Entonces aquí tenemos una célula normal, ¿no? Acá tenemos la adaptación que va a sufrir la célula si es que se encuentra frente a un estrés o un estímulo. Por ejemplo, la atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia y displasia. Una vez que este estrés se remueve, otra vez la célula se restaura, ¿no? Y va a ser normal. Y vamos a ver también, por ejemplo, que hay una injuria reversible, como las degeneraciones, las acumulaciones. Otra vez se remueve este estrés, se repara la célula y va a ser normal. Pero cuando ya es persistente este estrés y severo en el tiempo, ya va a ser una lesión irreversible, por lo tanto a la célula no le queda más que morir, ¿no? De dos maneras, que es una necrosis o una apoptosis. Entonces, vamos a tener primero, para explicar un poco esto, vamos a ver cuáles son las respuestas de adaptación
de la célula frente a este estrés. Vamos a ver que hay diferentes tipos de respuestas. Primero vamos a ver la hipertrofia. La hipertrofia, ojo con estos conceptos porque siempre lo preguntan en los primeros pasitos y la mayoría se equivoca entre hipertrofia, hiperplasia y atrofia. Entonces, ojo con esto. La hipertrofia es un aumento del tamaño de las células que conduce un aumento del tamaño del órgano. Entonces, es un aumento del tamaño, acuérdate, tamaño celular, que eso va a originar que también aumente el tamaño del órgano. Eso es la hipertrofia. Es muy diferente a decir hiperplasia, porque hiperplasia es el aumento, pero del número de células de un órgano, ¿no? ¿Por qué? Porque estas células van a empezar a proliferar, por lo tanto aumenta el número de células en lo que vendría a ser la hiperplasia. Y luego vamos a tener la atrofia. La atrofia es una reducción del tamaño celular, ¿no? Por pérdida de su sustancia. Y la metaplasia es un proceso en el que las células de un tejido se transforman en otras células presentando una mayor resistencia del entorno. Por ejemplo, un ratito, chicos. Ya, ahora sí, continuamos. Entonces, la metaplasia es el proceso en el que las células de un tejido se transforman en otras células presentando una mayor resistencia al entorno, ¿no? Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el esófago de Barrett, ¿no? Que el esófago trata de cambiar su epitelio para poder resistir a todo el jugo gástrico que está subiendo y está dañando a este epitelio normal del esófago. Entonces, así son las diferencias entre estos 4 tipos de respuestas de adaptación, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen que era la atrofia, ¿no? Si te das cuenta, hay una disminución en el número de células y disminución en lo que es el tamaño celular, atrofia. Hipertrofia es el aumento del tamaño celular, que en consecuencia va a haber un aumento del órgano. Y la hiperplasia es el aumento en el número de células, ¿no? Si te das cuenta, aquí están proliferando. La metaplasia, todos están con un epitelio diferente y aquí cambió, ¿no? Y luego vamos a tener, por ejemplo, la displasia, que ya es un estado precanceroso, ¿no? Donde ya se ven las células, se ve la presencia de células anormales, ¿no? Si te das cuenta, aquí ya no es normal en comparación con las demás figuras. Entonces, esa es una manera para que tú puedas reconocer los 4 tipos de adaptación. Bueno, vamos a ver acá la célula normal, ¿no? Tenemos una lesión reversible por un estrés o un estímulo lesivo. Ese estímulo lesivo y ese estrés se le quitó y normalmente se vuelve a recuperar y la célula queda otra vez en homeostasis. Pero si este estímulo lesivo continúa en el tiempo, ya no le queda más que morir a la célula de 2 maneras, puede ser la necrosis o la apoptosis, ¿no? Vamos a ver por acá, en lo que es la necrosis va a haber las figuras de mielina, acá vemos una tumefacción del retículo endoplásmico y las mitocondrias, bulas en la membrana, por lo tanto esto se hace una lesión progresiva y las figuras de mielina se encuentran acá, va a haber una degradación de la membrana plasmática y si te das cuenta, acá como se degrada la membrana plasmática, todo lo que está al interior de la célula, tanto el núcleo y los organulos, empiezan a salir, ¿no? Y como empiezan a salir, obviamente el sistema inmune empieza a actuar y eso se genera una inflamación. Por lo tanto, siempre en la necrosis va a haber una inflamación, ¿no? Lo contrario a lo que sucede en la apoptosis. Por ejemplo, aquí en la apoptosis tenemos que hay una condensación de la cromatina, bullas en la membrana, y aquí se empieza a fragmentar, ¿no? En hacer pedacitos mucho más pequeños y formar un cuerpo apoptósico. Por lo tanto, este cuerpo y un fagocito lo que va a hacer, lo va a comer, va a haber una fagocitosis de las células de estos fragmentos apoptóticos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia primordial entre una necrosis y una apoptosis? Va a ser la inflamación, ¿no? En la necrosis todo empieza a salir, por lo tanto se produce inflamación. En cambio, en la apoptosis se generan cuerpos apoptóticos, llega el fagocito, lo come y no hay inflamación. Esa es una de las diferencias principales. Y, por ejemplo, vamos a ver.
¿Cuáles son las características de la necrosis y la apoptosis? Característica, necrosis, apoptosis. En el tamaño celular, si tú te das cuenta que la necrosis empieza a crecer, hasta que se hincha y todo empieza a salir, ¿no? Tanto los organulos, el núcleo, y se empieza a dar toda esta inflamación. En cambio, en la apoptosis es todo lo contrario. En la apoptosis se empieza a reducir, a hacer fragmentos mucho más pequeños, viene un fagocito y los traga. El núcleo, va a haber una pignosis, cariorexis, cariolisis, ¿no? Por ejemplo, la pignosis se caracteriza por retracción nuclear, ¿no? El ADN se condensa en una masa retraída oscura, y este núcleo pignótico puede fragmentarse y este cambio se denomina lo que es la cariorexis. Y la célula también puede sufrir lo que es una cariolisis, ¿no? En el que la basofilia se pierde por la digestión de ADN, por la actividad también de la desoxirribonucleasa. Y la apoptosis, vamos a ver división en fragmentos del tamaño del nucleosoma. La membrana plasmática en la necrosis, ojo que va a estar rota para que salgan todos estos organulos, todo este contenido del interior. En cambio, la apoptosis va a estar intacta, ¿no? La estructura va a estar alterada, pero especialmente la orientación de los lípidos, ¿no? Pero la membrana plasmática se va a conservar en su forma, va a estar intacta, no se va a romper, ¿no? El contenido celular va a haber digestión enzimática que pueden salir de la célula, por eso produce la digestión. En cambio, en la apoptosis van a estar intactos, que pueden ser liberados en cuerpos apoptóticos, viene un fagocito y aquí vemos que lo está tragando, por ejemplo. La inflamación en la necrosis siempre va a haber, ¿no? Tú ves un paciente que tiene necrosis, va a estar completamente con pus, tejido necrótico, inflamado, ¿no? Entonces sí va a haber bastante inflamación, va a ser bastante frecuente. En cambio, en la apoptosis no hay este tipo de inflamación, ¿no? Entonces, aquí vemos que el papel fisiológico, patológico de la necrosis es totalmente patológica. La necrosis nunca va a ser algo fisiológico normal del cuerpo, ¿no? Porque esta inflamación obviamente que es muy grande, entonces por lo tanto va a ser algo totalmente patológico. En cambio, la apoptosis sí llega a ver lo que es algo normal en el cuerpo, que se produce esa apoptosis de las células que ya están con senescencia, no es algo fisiológico para eliminar, por ejemplo, células que no son deseadas, ¿no? Pero también tiene su parte patológica, ¿no? En lo que vendría a ser esta apoptosis. Entonces, hablando, a ver, voy a ver aquí si alguien ha escrito algo en el chat, si todo está bien. Sí, primero llenamos primero llenan el pretest, ese es como su asistencia y al final sale el post-test. El post-test es el que cuenta como la nota y se ganan su de grabada si es que obtienen un puntaje de 20. Listo. Entonces, ¿cuáles son los patrones de la necrosis tisular? Van a haber múltiples y vamos a ver primero hablar sobre la necrosis coagulativa, ¿no? Si te das cuenta, es una forma de necrosis en la que se conserva, al menos durante unos días, la arquitectura de base de tejido. Vemos acá las células eosinófilas anucleadas, pueden persistir durante días o semanas, se reclutan también leucocitos al foco necrosis, y las células también muertas son digeridas por acción de enzimas lisosómicas de los leucocitos. Esta necrosis coagulativa es típica de lo que vendría a ser, por ejemplo, los infartos. Si tú te das cuenta, acá hay un triángulo, ¿no? Hay un triángulo en lo que vendría a ser esta necrosis, por lo tanto tú lo sacas que es coagulativa por la disposición de los vasos sanguíneos, se forma la característica de este triángulo. Entonces vemos acá, por ejemplo, esta imagen, la diferencia de lo que hay entre estos dos tejidos, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un tejido normal, ¿no? Acá también vemos este infarto renal que va a ser triangular, amarillo. Si te das cuenta, hay una conservación de los límites. Y en esta imagen microscópica vemos en toda esta parte, si te das cuenta, el riñón está normal, ¿no? Normal. Y las células necróticas del infarto se encuentran acá. Mira, date cuenta de esta diferencia. Está partido así en dos. Aquí está normal y aquí está ya con todas las células necróticas del infarto.
¿no? Como ven aquí hay una disrupción total de lo que vendría a ser el tejido, ¿no? Ya no se reconoce bien lo que vendría a ser todo este tejido. La siguiente vamos a ver, por ejemplo, lo que vendría a ser la necrosis licuefactiva. ¿Ya? La necrosis licuefactiva. Si el proceso se inicia más que todo por una inflamación aguda, ¿no? Como por ejemplo en las infecciones bacterianas, esto se va a ver como un color cremoso amarillento que se va a denominar pus, ¿no? Licuefacción se describe como en las infecciones bacterianas o micóticas, son enzimas que se dice que licúan, ¿no? Empiezan a digerir todo este tejido, por eso aquí se observa con bastante pus, ¿no? Está totalmente con el cerebro. Otro tipo de necrosis, vamos a ver la necrosis gangrenosa, ¿no? Cuando se añade, por ejemplo, infección bacteriana a la necrosis de coagulación. Tenemos acá lo característico, el pie diabético, ¿no? El pie diabético, por la misma patología, ya no llega suficiente irrigación a las partes distales de esta extremidad, ¿no? Y aparte de eso se añade una infección bacteriana. Entonces, cuando tenemos esta infección bacteriana más la necrosis por coagulación, inmediatamente decimos que es una necrosis gangrenosa. Y sobre todo se ve en las personas que tienen diabetes de larga data, que no han sido bien controlados, ¿no? Se llega a este evento fatal que viene a ser el pie diabético, ¿no? Entonces acá resulta modificada por la acción de la licuefacción de las bacterias y toda esta inflamación de los leucocitos, lo que ocasiona este proceso como lo que vendría a ser esta gangrena húmeda, ¿no? Sobre todo sucede, como ya dije, en la parte inferior de la pierna por las personas que han tenido diabetes y no llega suficiente irrigación a esta parte y aparte se ha sobrepuesto una infección bacteriana, por eso ha terminado así el pie. Otro tipo de necrosis, vamos a ver la necrosis caseosa. La necrosis caseosa va a ser, caseosa significa principalmente parecida al queso, ¿no? Y es un aspecto blanquecino, amarillento. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en la necrosis coagulativa, que lo vimos en el riñón, acá se borra el tejido por completo, ¿no? Si tú te das cuenta, este pulmón ya está totalmente destruido y si te das cuenta es la ápice del pulmón, ¿no? Sobre todo vemos aquí que esta necrosis gaseosa es común en la tuberculosis, ¿no? Entonces aquí vamos a ver una acumulación de células fragmentadas o lisadas con un aspecto granular rosado morfo, ¿no? En tinciones. Esta suele rodearse de una colección de macrófagos y otras células inflamatorias, y este aspecto es típico de una lesión inflamatoria denominada granuloma. Si no sabes qué es el granuloma, ya vamos a ver en la siguiente clase que está muy relacionado a lo que vendría a ser la tuberculosis, ¿no? Y vemos aquí cómo este pulmón está completamente destruido por la necrosis gaseosa, que como sabes el Mycobacterium tuberculosum sobre todo afecta las ápices del pulmón, ¿no? Porque ahí llega mayor oxigenación. Ahora sí, otro tipo de necrosis va a ser la necrosis grasa, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, es un área focal de destrucción de la grasa, típicamente por liberación de lipasas, que ya sabemos que son enzimas pancreáticas al interior del páncreas y la cavidad peritoneal. Como nosotros sabemos, esto se produce sobre todo en la pancreatitis aguda. En la pancreatitis aguda, ¿por qué? Porque se va a producir una fuga de todas estas enzimas pancreáticas. Sabemos que el páncreas tiene lo que son las células acinares, ¿no? Y los conductos, y van a salir todas esas enzimas y empiezan a lo que vendría a ser producir una licuefacción de todas estas membranas adiposas, ¿no? Y se forma lo que vendrían a ser esta necrosis gaso, ¿no? También lo que va a pasar acá es que estas cositas blancas, que son los ácidos grasos liberados, se combinan con el calcio, ¿no? Y se ven todas estas cositas blancas, ¿no? Aquí de esta manera, que se llaman saponificación de las grasas, ¿no? Porque los ácidos grasos que han sido liberados se unen con el calcio y dan todo lo que vendrían a ser estas cositas blancas de acá, ¿no? Que vendría a ser la saponificación de la grasa. Y por último, la última necrosis, vamos a ver la necrosis fibrinoide, ¿no?
que esta suele encontrarse en reacciones inmunitarias, ¿no? Durante las cuales se depositan complejos de antígeno-anticuerpo en las paredes de las arterias, ¿no? Entonces es una hipersensibilidad que también ya lo vamos a tocar en las siguientes clases, cuáles son los tipos de hipersensibilidad. Y estos inmunocomplejos depositados. ¿Qué es un inmunocomplejo? Un inmunocomplejo es la unión de un antígeno con un anticuerpo, ¿no? Y todo esto, como es una reacción inmunitaria de hipersensibilidad, se deposita en la pared de la arteria, ¿no? Junto con la fibrina que sale de los vasos, tiene todo este aspecto amorfo, rosa brillante, ¿no? Y se llama lo que vendría a ser fibrinoide, ¿no? Que va a ser muy similar a la fibrina. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver una necrosis fibrinoide en una arteria de un paciente con lo que vendría a ser panatertitis nudosa. La pared de la arteria es un área rosa brillante, circunferencial con lo que vendría a ser la necrosis. Listo. A ver, hasta aquí, a ver, voy a ver si alguien ha escrito en el chat. No, nadie ha escrito, entonces ya, supongo que todo está bien. Igual, cualquier pregunta la pueden hacer por el chat, yo la leo. Listo. Entonces, ahora sí vamos a ver cuáles son las alteraciones funcionales bioquímicas en los componentes celulares esenciales, ¿no? Sabemos que la célula tiene muchos componentes esenciales y cuáles de estos van a estar afectados para que se produzca todo lo que vendría a ser esta necrosis o esta apoptosis. Primero, la lesión mitocondrial. Tú sabes que la mitocondria va a ser muy importante en lo que es el ATP. Por lo tanto, si esta mitocondria se lesiona, yo voy a tener menor cantidad de ATP. Y esto me va a generar múltiples efectos distales, ¿no? Pero si esta lesión de la mitocondria, esta mitocondria se encuentra dañada, voy a tener mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno. Y estas especies reactivas de oxígeno lo que me van a ocasionar es que van a haber lesiones en los lípidos, en las proteínas y en el ADN, ¿no? Van a empezar a dañar todo esto importante en lo que vendría a ser la célula. Ahora, otro punto importante es la entrada del calcio. La entrada del calcio, tú sabes que cuando aumenta el flujo del calcio, va a haber una activación de múltiples enzimas celulares. ¿Por qué? Porque el calcio sirve para que estas enzimas se puedan activar y producir su función. Por lo tanto, si yo tengo mayor cantidad de calcio, estas enzimas se van a empezar a activar, enzimas como por ejemplo las proteasas, las fosfolipasas, las endonucleasas, las ATPasas, ¿no? Y que van a empezar a cumplir su acción. Por ejemplo, entre la fosfolipasa y la proteasa, la fosfolipasa hará que va a haber menor cantidad de fosfolípidos, ¿no? La proteasa, como su mismo nombre lo dice, va a haber ruptura de proteínas de la membrana, ¿no? Por lo tanto, si hay una ruptura de proteínas, va a haber una lesión. Y las endonucleasas tienen que ver con el ADN, ¿no? Lesión nuclear por las endonucleasas. Por lo tanto, esta entrada del calcio va a activar enzimas que pueden degradar todos estos contenidos importantes en lo que vendría a ser la célula, ¿no? Y aumenta lo que vendría a ser la permeabilidad mitocondrial. Si hay una lesión en la membrana, por ejemplo, membrana plasmática, va a haber pérdida de los componentes celulares, membrana lisosómica, digestión enzimática de los componentes celulares, ¿no? Importante también es el mal plegamiento de las proteínas y lesiones en el ADN. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes que hay una proteína mal plegada, inmediatamente se activan estas proteínas que son proapoptóticas, ¿no? Para que se produzca finalmente lo que vendría a ser la apoptosis. Entonces, vemos acá. Tenemos acá que hay una lesión en la mitocondria. Por lo tanto, esto me produce ATP, voy a tener menor cantidad de oxígeno que me llegan a los tejidos, al cuerpo, hipoxia, isquemia, ¿no? Las funciones que van a ser dependientes de tener energía por este ATP van a disminuir, ¿no? Y como esta lesión mitocondrial se está dando, van a haber más estímulos lesivos. ¿Por qué? Porque aumentan las especies reactivas de oxígeno. Esas especies reactivas de oxígeno va a haber daño en los lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Finalmente me da la lesión celular y la necrosis.
¿ya? También vamos a ver, por ejemplo, mutaciones como estrés celular, infecciones, ¿no? Hay acumulación de proteínas mal plegadas, de por sí esto ya activan a las proteínas proapoptóticas para que se produzca lo que vendría a ser la apoptosis. También vamos a ver, por ejemplo, lo que es la radiación y otras agregaciones como la lesión del ADN. En el núcleo se va a dar la apoptosis. También va a haber infecciones, trastornos inmunitarios que me producen la inflamación, moléculas tóxicas que finalmente me pueden llevar a la necrosis o la apoptosis, ¿no? Entonces aquí tenemos todo esto. Ahora sí vamos a hablar un poquito sobre la apoptosis. La apoptosis, la clave van a ser las caspasas, ¿no? Y todo esto finalmente se produce un cuerpo apoptótico, viene un fagocito y lo come. Entonces vamos a ver que hay dos tipos de vías para que se dé la apoptosis. La vía mitocondrial o intrínseca, ¿no? Que es por la pérdida de señales de supervivencia. Se produjo un daño en el ADN por un estímulo nocivo o hubo, por ejemplo, una acumulación de proteínas mal plegadas. Al toque se activan las señales para que se produzca una apoptosis por una vía mitocondrial intrínseca, ¿no? Por ejemplo, pérdida de los factores de crecimiento, una lesión del ADN, ya sea por radiación, toxinas, radicales libres, mal plegamiento de proteínas. Tenemos a los sensores de la familia BCL2, efectores de la familia BCL2, los reguladores, ¿no? Finalmente se libera el citocromo C y otras proteínas proapoptóticas que van a favorecer la apoptosis. Las caspasas son claves para iniciar la apoptosis, ¿no? Se liberan las caspasas iniciadoras, caspasas ejecutadoras, la activación de estas enzimas como las endonucleasas para que se empiece a fragmentar todo este núcleo, rotura del citoesqueleto, una bulla citoplasmática, cuerpo apoptótico, viene el fagocito, reconoce por los receptores y finalmente lo come. Eso es una vía. Ahora vamos a ver la siguiente vía, que es la vía de los receptores de muerte, que es la extrínseca, ¿no? Esta va a ser responsable de la eliminación de linfocitos autorreactivos y del daño por los linfocitos T citotóxicos, ¿ya? Es diferente como la manera como estas dos se activan. Entonces, por lo tanto, vía de receptores de muerte extrínseca van a ser responsables de la eliminación de linfocitos autorreactivos y del daño por los linfocitos T citotóxicos, ¿no? Interacciones del receptor ligando, por ejemplo, el FAS, receptor TNF, acá hay proteínas adaptadoras, caspasas iniciadoras, caspasas ejecutoras y se empieza a hacer todo el proceso para que finalmente venga un fagocito y otra vez se coma este cuerpo apoptótico ya formado. Entonces, estos cuadros de acá los he sacado todo lo que vendría a ser el libro porque es muy importante tener este tipo de cuadros para no aprenderlo de memoria, sino relacionar. Y acá dice todo. Por ejemplo, tenemos una célula viable, ¿no? Acá tenemos una señal de supervivencia, por ejemplo, un factor de crecimiento. Aquí hay producción de proteínas antiapoptósicas que son estas de acá, BCL2, BCL-LXL, ¿no? Tenemos el BCL2 aquí. El citocromo C se encuentra acá, ¿no? Pegado en la mitocondria, no sale. Por lo tanto, si no sale este citocromo, no se produce la apoptosis y se da la supervivencia celular, ¿no? No muere la célula. Pero en el otro lado vamos a ver que hay una apoptosis, como la falta de señales de supervivencia, irradiación, toxinas, ¿no? Van a haber lesión del ADN o otro caso para que se produzca la apoptosis es proteínas mal plegadas. Hay una activación de estos sensores, por lo tanto hay un antagonismo del BCL2 que se inactiva y va a haber una activación del canal BAS y BAC, que esto tiene que ver con la apoptosis, ¿no? Entonces, para que se produzca la apoptosis tiene que haber un antagonismo del BCL2, ¿no? Y una activación del canal BAS y BAC, ¿para qué? Para que salga el citocromo C y otras proteínas, se activen las caspasas, se produzcan los cuerpos apoptóticos y finalmente
ven un fagocito y lo dejeron, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre supervivencia celular, qué moléculas utiliza y en apoptosis. Ahora, también hay otro tipo de lo que vendría a ser de muerte, ¿no? Que tenemos lo que es la autofagia. Por ejemplo, en la autofagia es, como su mismo nombre lo dice, autoingesta, ¿no? Se da por la digestión de lo que vendría a ser los lisosomas por los propios componentes celulares. Y esto de acá se dice que es un mecanismo de supervivencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sucede en las personas que no consumen suficiente comida, por ejemplo, hay falta de nutrientes. Para que esta célula siga sobreviviendo, ¿no? Va a empezar a ingerir su propio contenido, ¿no? Para aportar tanto lo que es la energía y los nutrientes. Entonces vemos aquí, por ejemplo, organulos citoplasmáticos, ¿no? Agotamiento de nutrientes, señales de autofagia, formación de una vacuola autofagocítica, un lisosoma, degradación, y todo esto dentro de la célula lo llegó a comer, se produjo la autofagia para poder ser usado como nutrientes, ¿no? Y la célula pueda sobrevivir. Entonces ya vamos a terminar en lo que van a ser. Esta parte de acá lo saqué como un resumen también del libro de Robbins, ¿no? De patología, que van a ver depósitos intracelulares anómalos y calcificaciones, ¿no? Esto lo dejo más que todo para que lo lean, ¿no? Porque acá hay un resumen de todo lo que también toca el doctor Tax en la teoría sobre cómo es que se producen estos depósitos, ya sea depósitos de lípidos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos depósitos son anormales en la célula y en los tejidos, ¿no? Puede ser por consecuencia de una ingesta excesiva o porque hay alteraciones en el transporte o catabolismo de estos mismos. Por ejemplo, depósito de lípidos tenemos los cambios grasos, depósito de colesterol, depósito también de proteínas, ¿no? Depósito del glucógeno, ¿no? En los pacientes con defectos en las enzimas lisosómicas que metabolizan el glucógeno, como la glucogénesis, depósito de pigmentos, ¿no? Como lipofucsina, que acá vamos a ver un ejemplo que es aquí, ¿no? Vamos a ver. Acá tenemos los gránulos de hemosiderina en los hepatocitos, ¿no? Y acá ha sido pintado con hematoxilina eosina, un pigmento pardo amarillento, ¿no? Y también vemos acá los depósitos de hierro, ¿no? En una técnica especial que ha sido llamada azul de Prusia. Vemos acá todo lo que vendría a ser el hierro y la hemosiderina en los hepatocitos. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver otro tipo de depósitos como los gránulos de lipofucsina en estas células que vienen a ser los miocardiocitos, ¿no? Vemos aquí por estas flechas cómo es que se han depositado estos, ¿no? Entonces aquí vemos también, ¿no? Depósito de los pigmentos, que ya los vimos en las imágenes. Y vamos a ver, importante acá también estas dos láminas, la calcificación patológica. Hay dos diferencias, que una es la calcificación distrófica y otra es la calcificación metastásica. La calcificación distrófica es el depósito de calcio en los focos de lesión o necrosis celular, ¿no? Depósito de calcio en focos de lesión o necrosis celular. Y la calcificación metastásica es el depósito de calcio en tejidos normales, como causados por la hipercalcemia, ¿no? ¿Alguien sabe, por ejemplo, por qué se produce la hipercalcemia? La hipercalcemia está regulada por una hormona. A ver, ¿por qué hormona sería? Si me lo dicen ya ganan su de grabado. Lo pueden escribir por el chat o pueden prender su micro. La hipercalcemia está regulada por una hormona, ya que se secreta en la tiroides, una pista. ¿Alguien una idea? Se gana una degradada de inflamación del siguiente tema de patología. Paratiroidea. Muy bien, Fiorella Milagros, te ganaste ya. Voy a apuntar aquí tu nombre. Listo. Entonces, exacto. Aquí vamos a ver que en la calcificación metastásica hay un excesivo aumento de lo que vendría a ser la hormona paratiroidea.
Por lo tanto, va a haber esta acumulación, ¿no?, de lo que vendría a ser el calcio. Bueno, estas láminas ya las vimos. Y por último vamos a hablar del envejecimiento celular, ¿no? Las células envejecen, pero ¿por qué envejecen estas células? Bueno, hay muchos estímulos. Uno de estos serían agresiones ambientales y metabólicas, ¿no? Por ejemplo, las especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno lo que hacen es causar acumulación de mutaciones en el ADN, defectos en la reparación del ADN. Si hay un defecto en la reparación del ADN, va a haber una reducción de las funciones celulares, pérdida de células, acortamiento de telómeros, ¿no? Tenemos una enzima, por ejemplo, que es la telomerasa. La telomerasa se secreta sobre todo en estas células que son las células cancerígenas, para evitar el acortamiento de los telómeros, ¿no? Para que se sigan replicando estas células y nunca lleguen a envejecer. Pero en una célula normal, mientras se replica, tiene un proceso de vida, entonces va acortándose su telómero. Una vez que se acorte ese telómero, va a disminuir la replicación celular, por lo tanto, pérdida de células, envejecimiento celular. Homeostasis anómala, la de las proteínas, hay proteínas dañadas, ¿no? Por lo tanto, hay reducción de las funciones celulares, envejecimiento celular. Y bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que contrarresta el envejecimiento, reparación del ADN, homeostasis de proteínas, pero esto de acá no le preste mucha atención, solo a lo que, esto de acá no tanto, sino solo vamos a ver lo de acá, ¿no? Lo principal. ¿Por qué es que se produce el envejecimiento, no? Acortamiento de telómeros, homeostasis anómala de proteínas, empiezan a haber proteínas dañadas, ¿no? Por lo tanto, ya no se pueden dar correctamente las funciones celulares. También agresiones ambientales y metabólicas, ¿no? Estímulos lesivos, radiaciones. Estos estímulos lesivos, radiaciones, van a producir acumulación de mutaciones en el ADN, defectos en la reparación del ADN y finalmente, por estos defectos en la reparación del ADN va a haber una reducción de las funciones celulares, pérdida de las células, que me va a llevar finalmente a todo este envejecimiento celular, ¿no? La célula va a envejecer. Y bueno, sería todo por hoy. La siguiente clase vamos a ver lo que es la inflamación patológica y por favor no se olviden llenar su post-test porque las personas que obtengan una nota de 20 también se van a llevar lo que vendría a ser su degradada de la siguiente clase, que es la inflamación patológica, ¿ya? Entonces, ahorita les voy a pasar el post-test. Si tienen alguna duda o algo, pueden escribirla por el chat o prender su micrófono. Ya. Solo han llenado 17 personas el pretest. A ver, vamos a ver cuántos participantes hay. Hay 19, hay 2 personas que no han llenado el pretest. Bueno, 18 sin mí. 2 personas que no han llenado el pretest. Perdón. Una persona que no ha llenado el pretest. Así que tiene hasta ahorita para llenarlo. Y voy a pasar el post-test. Ya, listo. ¿Me confirman por favor por el chat si es que se ve el post-test? Sí, ya. Bueno, muchas gracias chicos. Nos estamos viendo, recuerden, el próximo domingo a las 7 p.m. Solo se aceptan 3 inasistencias, entonces los que faltaron hoy día ya van una, tengan mucho cuidado ya no estar faltando 2 veces. Bueno, eso sería todo por hoy. Que les vaya muy bien en su inicio de clases mañana, estudien mucho, esfuércense bastante porque todo esfuerzo tiene su recompensa. Y bueno, eso sería todo por hoy. Gracias y hasta el próximo domingo a las 7 p.m.